terreno del análisis de la noticia, ahora con mi compañero y amigo extraordinario Abelardo Pérez Estrada, a quien le dejó la vara muy alta Isaac Díaz, pero seguramente nos estará él ahí también levantando el rating ahorita. ¿Cómo estás, amigo? Buenos Muy días. bien, amigo, muy bien, con el gusto de saludar a la gente. Y yo creo que Isaac todavía trae el tema de las campañas políticas. Dijo, ya llegó mi adversario, ¿no? A ver, eso ya acabó, mi querido Isaac. Llegó mi Ya adversario. llegó mi adversario. Él sigue viendo las campañas, él se sigue creyendo en el partido Morena, no sé qué le pasa. Se contagia, ¿no? Se contagia, se mimetizó con las campañas políticas. Ya acabaron. Ya acabaron hasta los cómputos distritales y él sigue creyendo que sigue con adversarios. Le mando un saludo a mi amigo Isaac. Muy bien, estimado. Oye, y hablando de estos temas que tienen que ver con el proceso electoral, con la resaca que nos dejó el 2 de junio y con este resultado tan, digamos, avasallador por parte de la 4T, en donde se llevan la presidencia de la República con un margen bastante holgado, que yo creo que ni los más optimistas morenistas lo esperaban, pero también pues logran varias gubernaturas, 7 de 9 que estaban en disputa, varios espacios en las legislaturas locales, ayuntamientos por todo el país. En Michoacán vivimos más o menos una situación así, y también pues en la conformación que va a quedar en el Congreso Federal, donde en septiembre seguramente van a dar su primer campanazo, la primera aplanadora seguramente se dejará sentir con la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estás viendo tú todos estos ingredientes? Mira, yo creo que era algo que no se esperaba, yo tomando en cuenta la historia, ¿no? Tomando en cuenta 2021, donde a través del desgaste que hubo en el poder, le quitaron la mitad de la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador, le quitaron los congresos, le quitaron gobernaturas, ese referéndum que hubo al intermedio del mandato, pues hacía ver que el poder desgasta, ¿no? Y entonces por eso perdió. Fue inesperado que este resultado en 2024, donde se llevó prácticamente carro completo Claudia Sheinbaum, con más poder y mejores resultados de los que llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018 después de 18 años de campaña. Era algo totalmente inesperado. Entonces, eso es lo primero, y creo que la resaca que tiene la oposición debe de hacer que se replanteen. Y la oposición en este país, no hablo de los partidos políticos, hablo de la sociedad, hablo de los empresarios, hablo de estos sectores que son no nada despreciables, 16 millones de personas que no están de acuerdo con lo que sucedió. Y si hacemos un símil con 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador pierde la presidencia, tenía 18 millones de seguidores, que fue con los que él quedó en la votación, que tampoco estaban de acuerdo con el régimen que había ganado. Esos 18 millones de votaciones en 2012, de votantes, se hicieron un partido político y respaldaron a Morena. Hoy hay 16 millones, si lo ves, si lo comparas, hay 2 millones menos, que debería de empujar y conformar un nuevo movimiento de la oposición, porque hoy creo que si en 2027 se presentan PRI, PAN, PRD, bueno, PRD ya no va a existir, en alguna alianza, el resultado es previsible. Entonces creo que se debe de aprovechar este movimiento para hacer una oposición real en este país. Eso es lo primero. Lo segundo, no se esperaba una bipresidencia, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Una bipresidencia donde ahora la confrontación de declaraciones entre Claudia y Andrés Manuel es lo que está teniendo así los mercados. Hoy yo creo que la posición de Claudia Sheinbaum no es nada cómoda al tener que salir a decir, bueno, va a haber un parlamento, bueno, vamos a platicarlo con los sectores, bueno, no va a ser tan así, tratando de calmar a los mercados, tratando de salir a decir, a secundar al presidente López Obrador de que Rogelio Ramírez de la O se iba a quedar en Hacienda, porque el que lo destapó fue Andrés Manuel López Obrador, dándole, ya nombrando al primer secretario del gabinete de Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que esa confrontación temprana que está habiendo entre la presidenta que vamos a tener en octubre y el que va a ir saliendo, creo que eso nos va a dar la primera sacudida en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Andrés Manuel, él tiene sus motivos, su ego, su manera de trascender y de que quiere pasar a la historia y no le va a importar, ya lo dijo, la Constitución está por encima del dinero, ¿no? O la justicia está por encima del dinero y eso pone a los mercados en cómo estamos, ¿no? 2 pesos arriba de cómo estaba el 31 de mayo el tipo de cambio, que tampoco debe de preocuparnos, ¿no? Finalmente, de estar en 19.50 es mucho menos de lo que agarró Andrés Manuel López Obrador en 2018, el tipo de cambio, que lo agarró arriba de 20. No debe sorprendernos. Lo que nos debe sorprender no son 2 pesos o 3 pesos arriba el tipo de cambio. Lo que nos debe de sorprender o que los debe de ocupar es ese jaloneo.
porque teniendo el poder absoluto que tiene Claudia Sheinbaum, si ese poder no se ejerce, el poder te va a comer. ¿Por qué? Porque piensa que estos 7 gobernadores no le deben el triunfo a Claudia. Estos legisladores no le deben el triunfo a Claudia. Si bien ella es la cabeza del movimiento, quien nombró que ya iba a estar Fernández Noroña y que iba a estar Manuel Velasco y que iba a estar Marcelo Ebrard, quienes iban a estar ya en el gabinete, o Omar García Harfuch, fue Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba el proceso de las corcholatas. Entonces, muchos procesos de candidatos son de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si Claudia no ejerce su poder a partir del 1 de octubre y si ahorita no trata de contener los embates del presidente López Obrador, va a tener un descontrol en el poder que no se ejerza. Y eso es lo que creo que debe preocuparnos, más allá del tipo de cambio. Nos debe de preocupar que haya gobernadores que empiecen a partir de octubre la carrera presidencial. Que haya gobernadores que empiecen a tratar de controlar sus congresos y desde ahí tratar de negociar y presionar a la presidencia de la República. Eso es lo que creo que debe de preocuparnos. Nos debe preocupar lo que va a suceder, por ejemplo, en Michoacán, que hay un poder absoluto que hoy tiene el gobernador Ramírez Bedoya, con el Congreso a su favor, que cómo puede asfixiar a la capital del estado, donde está claramente el próximo candidato de la oposición a la gobernatura del estado en 3 años. Entonces, esas son las cosas que debería de preocuparnos a la gente de a pie, a la gente que no hacemos exportaciones, o que sí hacen exportaciones, o que sí viajan en el AIFA, o no viajan en el AIFA, o si la gasolina les afecta que suba 20 centavos o no. Esas afectaciones económicas aprendemos a vivir con ellas, ¿no? Dime a cuántos mexicanos les importa hoy que venga una empresa del tamaño multinacional y que se ponga en el sureste del país. A los del sureste del país les va a importar, ¿no? Y nos puede importar a nosotros que la economía se mantenga. Pero realmente a una persona que está en Nayarit no le interesa si Tesla se puso o no se puso. No le interesa si del AIFA salen 10 vuelos más o 10 vuelos menos. Eso no importa. Lo que importa es que siga teniendo su dinero con sus programas sociales, que siga pudiendo tener su canasta básica, que pueda seguir subiendo el salario mínimo cada año, y hasta ahí. Esa es la política que le importa a la gente, ¿no? Entonces, creo que debemos de enfocarnos a eso. ¿Qué sigue? Habrá que ver cómo aguanta la economía, que suben las pensiones o que se incluyan las pensiones a los adultos mayores de 60 años. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Hasta dónde va a endeudar? Porque eso sí nos debe de afectar hasta dónde va a estirar. Andrés Manuel no ha devaluado la moneda, se ha endeudado, pero no ha devaluado la moneda. ¿Hasta dónde va a aguantar la economía con este incremento en programas sociales para no devaluar la moneda? Creo que ahí es donde debemos de realmente preocuparnos y no si el tipo de cambio está 2 pesos arriba o abajo, que no es un tema menor, evidentemente, ¿no? O sea, ahorita los que me están viendo que exportan pues, y los que importan, ¿no? Deben de estarlo pensando. Pero ¿qué va a pasar? Las remesas no van a bajar, las remesas van a continuar. Y esas remesas, que el presidente malamente se vanagloria de ellas, pues eso va a seguir conteniendo el tipo de cambio, va a seguir controlando el tipo de cambio. Entonces, creo que hay que ubicar realmente las cosas que nos deben de preocupar. Nos debe de preocupar cómo va a afectar, por ejemplo, este jaloneo de seguridad entre el Estado y el municipio, porque eso va a afectarte tu día a día cuando salgas en la noche a caminar aquí en Morelia, ¿no? Ahí sí debe de afectar. ¿Cómo va a afectar que haya gobernadores que ya no vayan a las reuniones donde el presidente les diga quiero que vengan mañana los gobernadores, y todos llegaban? ¿Por qué? Porque todos reconocían a Andrés Manuel López Obrador como jefe. Debe de preocuparnos ese mensaje que mandó López Obrador, que dijo, bueno, si Claudia me pide que participe de alguna forma, voy a participar. Ahí sí, ¿sabes por qué? Porque más allá del puesto más o menos importante... Estuvo machacando con que se iba a jubilar, que ya no se iba a meter, que ya... ¿no? Y entonces él dice, si me lo piden, me quedo. Ese es un mensaje clarísimo. Segundo mensaje, dijo, si yo dije que mientras estuviera en un cargo público, mis hijos no iban a participar. Ahora ya son libres, porque ya no voy a estar en un cargo público. Es un mensaje clarísimo. Entonces, ¿dónde vamos a tener lecturas inmediatas? Si Claudia o Clara Brugada o Tabasco los incluyen como parte del gabinete. Ese es un mensaje clarísimo de si Claudia está empezando a ceder y realmente quién va a mandar.
Segundo, ¿Los ves incorporados en Yo alguna creo que sí. responsabilidad dentro del gabinete, Yo creo dentro que del sí. equipo de no sé si de Claudia, gobierno? no sé si de Claudia. De Clara Brugada o de Claudia Sheinbaum. A lo mejor dentro de alguna secretaría, a lo mejor dentro de Pemex, por ejemplo, a lo mejor dentro de esta de comunicaciones, transportes, infraestructura, ¿no? Creo que ahí es donde los puedes ver, que creo que sería una estupidez. ¿Para qué los expones si pueden seguir manejando las cosas como lo manejan desde la parte de atrás? La diferencia es que papá ya no estaría en el poder. Entonces, creo que esos son los mensajes que tenemos que ver. Si Claudia le ofrece al presidente que sea el coordinador plenipotenciario de sus asesores, si Claudia abre el espacio para que los hijos participen, creo que ahí es donde tenemos que verlo. ¿Y sabes por qué? Porque entonces tendríamos dos personas sentadas en la misma silla y no caben. Y entonces ese jaloneo interno que el poder embrutece y el poder absoluto embrutece absolutamente, ese jaloneo sentadas dos personas en la misma mesa, en la misma silla, donde una tiene el bastón pero el otro tiene el mando. ¿Por qué? Por reconocimiento, por lealtad de la gente, de los candidatos, de los gobernadores. Eso es lo que creo que puede hacer que perdamos el rumbo de la presidencia. ¿Qué espero? Que finalmente ya ganó Claudia, ¿no? No hay más. Vamos a vivir 6 años con Claudia, nos guste o no, más vale que nos guste y más vale que nos funcione. Que espero que le vaya bien en la presidencia, que ejerza el poder, que se desmarque, que tome sus decisiones, que piense si realmente el Poder Judicial puede estar electo, no el más carismático, va a estar electo el que tenga mejor patrocinador. Y eso creo que debe preocuparnos. Y debe preocuparle a Claudia la estabilidad que eso puede generar en la justicia. Porque imagínate que algún aspirante a ser magistrado se acerca al crimen organizado y le diga, oye, necesito poner espectaculares en toda la República y necesito que me pagues programas de radio y necesito que me ayudes a hacer eventos. Y entonces algún cartel le dice, con mucho gusto, yo te puedo patrocinar y financiar. Si patrocinan presidencias de la República, ¿por qué no pueden patrocinarle a un magistrado? Y entonces vas a tener al magistrado del narco. Entonces, creo que ahí es donde se genera esta incertidumbre y esta inestabilidad que podemos tener en el país. Y para mí son esas aduanas a muy corto plazo que vamos a empezar a ver de aquí a septiembre, no más. Muy bien, mi estimado Abelardo, te agradezco mucho, como siempre, que nos compartas tus puntos de vista sobre estos temas, amigo. Te agradezco mucho. Amigo. Gracias, de verdad, y nos estamos entonces viendo nuevamente la próxima semana. Aquí estaremos el siguiente miércoles y voy a prepararme, porque luego Isaac viene preparado, filoso, y se avienta el periódico en la mañana mientras está bañando. Es correcto, gracias, amigo. Gracias. Vamos a una pausa, nos perfilamos a la recta final, todavía con más información. En un momento regresamos con Adán García.